Están ocurriendo muchísimas cosas en Suzuka previo a los entrenamientos libres que viviremos mañana y sobre todo esto os vamos a hablar en este vídeo. Han salido muchísimas imágenes de los equipos por los que os vamos a ampliar lo que hemos podido ver de la Aston Martin, también os vamos a enseñar las mejoras de Red Bull, mejoras de otros equipos, os vamos a traer declaraciones y al final del vídeo os vamos a hablar acerca de mercado de fichajes porque también ha dado de qué hablar en el día de hoy. Así que por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección, tienes en la descripción todo el índice con todos los temas que vamos a tratar detallado por si te quieres saltar alguna parte. Y vamos a dar comienzo por el equipo Aston Martin y las actualizaciones que han introducido, porque ya en el primero de los vídeos del día de hoy os hemos enseñado este nuevo AMR24 y podemos decir que es nuevo porque a mí me sorprende la verdad bastante que han traído un montón de piezas nuevas, un montón de cambios en comparación con el fin de semana anterior y con lo que estábamos viendo anteriormente, y vamos a ver qué es lo que han traído. No os podemos asegurar que vaya o no a funcionar, por supuesto, porque no sabemos, no se ha puesto en pista, pero desde luego que han traído muchas piezas, es verdad. Y a mí me llega a asustar incluso un poco porque el año pasado el primer paquete que trajeron en Canadá no funcionó. Bueno, sí funcionó ese circuito, no funcionan siguientes. Esto es algo que os quería llegar a decir también. Veremos cómo rinde el equipo Aston Martin, pero esperemos a más adelante. Porque ya vimos el año pasado que el circuito donde las introducían sí funcionaban bien, pero no en las siguientes, así que yo esperaría incluso también a sacar conclusiones. Pero os vamos a enseñar todas estas actualizaciones que ha introducido Aston Martin, además de las que ya os habíamos comentado, especialmente haciendo hincapié en esta fotografía que es muy buena porque hay muchas novedades que se pueden apreciar en esta fotografía que ya se llegan a ver desde este punto. Además, recalcaros que lo importante es el suelo y no se llega a apreciar, aunque sí que hay ciertos detalles que se pueden ver y lo iremos comentando, pero este es el nuevo Aston Martin que estamos viendo este fin de semana. Lo vamos a comparar con lo que pudimos ver en Melbourne, además de ese nuevo pontón, esta modificación que hemos visto, esta caída que ya os hemos comentado en el anterior vídeo, aquí ya se aprecian bastante, así que vamos a poner esta fotografía donde vemos esa comparativa contra la MR24 y sobre esto es donde nos vamos a enfocar. Lo primero de lo que queremos hablar en esta fotografía es el recorte por debajo del pontón, es decir, vemos que no solo está este nuevo canal que se ha introducido, esta nueva caída que os hemos dicho que es para el flujo del aire, que Aston Martin ha estado tratando de mejorarlo. Por ahora en este pontón aquí había como un pico, entonces no llegaba a pasar por aquí el aire y es la intención para que haya un mejor flujo del aire por todo el pontón. Pero es que eso ya os lo hemos comentado, no es lo único que trae el equipo Aston Martin en este punto, en los pontones, porque si pasamos a poneros estas flechas, fijaros en el recorte inferior que hay en el pontón. ¿Recordáis todo lo que se habló en la pretemporada de ese pontón flotante que sobresalía al suelo? ¿Esto para qué se hacía? Bueno, pues era intentando dar una mayor superficie al suelo habiendo este recorte debajo del pontón. Y fijaros en esta fotografía que se aprecia más. Ya no es por el hecho de la sombra, porque efectivamente el ángulo no es exactamente igual, entonces podría haber diferencias, pero es que efectivamente esto ya está confirmado, hay un mayor recorte en este aspecto. ¿Qué es bueno para aquí? Bueno, pues para de por sí el suelo tiene una mayor superficie, pasa más el aire y puedes generar una mayor carga aerodinámica, que es sobre todo a donde han ido enfocadas estas mejoras, como luego os explicaremos porque lo han contado. Aquí también se aprecian ya de por sí alguna que otra novedad, ahora se las iremos contando tanto en el suelo como en la tapa motor, pero antes de eso, ya que estamos enfocándonos en ese recorte, quería poneros esta fotografía donde se aprecia muy bien la caída de pontón que ha aparecido ahora, como también se ha disminuido esta caída que había ya anteriormente y ha aumentado la superficie del pontón que vemos aquí, y efectivamente ese mayor recorte para intentar, como os digo, pues que haya un mayor flujo del aire en esta zona. Ahora sí, como os digo, vamos a pasar a otra de las mejoras que también ha introducido el equipo Aston Martin y nos tenemos que fijar en la tapa motor. Nos vamos a ir mejor a esta fotografía donde yo creo que se aprecia muy bien, cortesía esto de AMF1 News. Vemos una modificación, esto es Suzuka y esto es lo que había en Jeddah, de lo que podemos encontrar en esta tapa motor. Especialmente ha aparecido aquí, fijaros en este sobresaliente que antes no lo había, y al final hay un mayor refinamiento. Si os podéis fijar en este conducto que está intentando traer el aire hacia atrás, pues vemos ese mayor refinamiento. Vemos, fijaros incluso también en los parches donde se une la suspensión, cómo aparecen siendo diferente. Aquí vemos solo uno, ahora aparecen dos, además de estas flechas
como digo, que nos indican ese conducto. Esto es el primer paso, veremos qué tal le sale efectivo, para optimizar la suspensión trasera de Mercedes. ¿Recordáis que os hemos contado en el canal? Esto ya lo identificó Mercedes y se ha perjudicado también a Aston Martin, de que la nueva suspensión que han introducido no estaba del todo optimizada. Ya os explicamos que este año Mercedes ha cambiado la suspensión trasera, la cual la compra Aston Martin tal cual la tiene Mercedes, y ha puesto el mismo sistema de suspensión trasera únicamente que tiene Red Bull, que es una push rod en la parte trasera. ¿Por qué decimos que únicamente en la parte trasera? Porque en la delantera Red Bull tiene una pull rod y en este caso tanto Mercedes como Aston tienen también una push rod ahí. ¿Tienen los dos sistemas push rod? Bueno, te puede dar una serie de beneficios tanto una como otra. Lo importante es que lo habían cambiado en Mercedes y no estaba del todo optimizada, y esta es la intención que tiene para conseguir una mayor eficiencia aerodinámica en esta parte trasera, algo de lo que más le costaba al Aston Martin del año pasado y que ahora, al no estar del todo optimizada, lo que estaba pasando es que no generaba la suficiente carga aerodinámica. Como os decimos, la intención que están llevando todas estas mejoras es generar más carga aerodinámica. Así que podemos apreciar esta nueva tapa motor, y también han salido imágenes del Beam Wing, que como estamos viendo, esto lo comentaba en el día de ayer Eric Blandin, que habían introducido cambios en esta ala viga que se llama en la traducción en español literal, Beam Wing, que lo vamos a poder ver mañana en el documento de la FIA, y es un beam, son estos alerones que podemos llegar a apreciar aquí en esta parte trasera. Es también muy al estilo de Red Bull, de lo que lleva ahora mismo el equipo de Milton Keynes. También aquí podríamos quizá ver, pero la verdad que no se aprecia demasiado, algún cambio en el fondo, así que bueno, veremos cómo funciona, y ojalá, me encantaría poder verlo, que se levantase el coche de Aston Martin y poder ver lo que han traído en el suelo, pero la verdad que ahora mismo no podemos hacerlo. Además de todo esto, como decimos, lo más importante de todo son las modificaciones en el suelo, y este es el suelo que ha traído Aston Martin nuevo. Esta es la parte trasera total, esta es la rueda trasera, y aquí es como estaba anteriormente. Si os fijáis, esto es exactamente igual que lo tiene Red Bull ahora mismo. Lo más importante es lo que pasa por abajo, pero bueno, esto es lo único que podemos llegar a apreciar, y vemos ese refinamiento que vemos en esa parte trasera, desapareciendo este resalte que había anteriormente. Además de eso, también aparece este resalte en este punto. Ya estos pinchos, que los podemos apreciar que estaban anteriormente también, se podían ver. Esto está en la parte más o menos central, como vemos aquí el pontón. Esto ya también lo habían copiado, entre comillas, de Red Bull, y aquí fijaros también en esta parte, esto es lo que hemos visto anteriormente, como ahora está más plano, pues una mayor superficie para correr el aire, y en la parte frontal es donde ha aparecido ahora este resalte que antes vemos que no estaba. Ahora es diferente a como lo podíamos apreciar. Lo que he podido encontrar de la explicación que se ha podido dar es que es una forma de intentar generar más carga aerodinámica trasera, que es algo de lo que le ha estado faltando a este Aston Martin, también por no tener del todo optimizada esa suspensión trasera, con lo cual mejorarías en sí el paso por curvas si consigues tu efecto. Así que esto es todo lo que ha introducido Aston Martin. Yo ya os digo que si este es el paquete pequeño y en Imola se venía un paquete más grande, desde luego que, vamos, no sé qué llevarán en Imola, pero van a cambiar radicalmente el coche, porque ya hemos visto una grandísima cantidad. No es lo mismo que vimos en fines de semana anteriores, donde era una modificación en el alerón y demás. Por su parte, Fernando Alonso se ha mostrado extremadamente contento por el hecho de estas actualizaciones, y ahora ya no por el hecho de veremos cómo funciona, pero sobre todo por el hecho de haber introducido tanto ya en esta cuarta carrera. Primero ha respondido al hecho de a dónde van estas modificaciones, que como os hemos explicado es para generar una mayor carga aerodinámica. El motivo, lo que él mismo ha dicho, es que no tienen un déficit mayúsculo, algo que es bueno, pero que por eso tienen que mejorar en todas las áreas. ¿Por qué? Porque no es que estén sobre todo perdiendo en carga aerodinámica trasera, que es algo que tienen que mejorar, pero que no es el mayor de sus desventajas. O no es que tengan un déficit muy grande en curva de velocidad alta, es en general el coche está balanceado en todas las áreas. Eso es algo que buscó Aston Martin y, según comenta Alonso, cree que es así. Quizá lo peor que ahora mismo tiene es ese ritmo de carrera, que es lo que están buscando, y por ese mismo motivo también es por lo que buscan ahora generar más carga aerodinámica, porque si generas más carga aerodinámica mejoras la degradación de neumáticos también. Es algo que hizo muy bien McLaren el año pasado y con lo que mejoraron mucho, y es lo
lo que estaría buscando Aston Martin, según comenta Alonso en sus palabras, que lo que ha dicho es lo siguiente: por el momento no vemos un área específica en la que seamos débiles, nos falta un poquito en todas las partes y nos gustaría tener un mejor rendimiento a baja velocidad, una mejor tracción. También nos gustaría ver más carga aerodinámica en las curvas de alta velocidad, que a veces perdemos un poco de tiempo ahí, y creo que una mayor carga aerodinámica también ayudará a la degradación de los neumáticos. Y por supuesto sigue la tendencia ahora mismo el coche de ser más rápido el sábado que el domingo, pero no hay nada específico refiriéndose a que no tienen un déficit claro. Creo que quizá es mejor no tener un déficit claro en un área en concreto, porque eso significaría que hay algo que estabas calculando mal o que no entiendes del todo. Creo que es solo una cuestión de aportar más carga aerodinámica al coche con mejoras, y creo que también hay muchas cosas en marcha para los próximos meses, llega a decir. Pero es lo mismo para todos, no estás compitiendo solo. McLaren trajo algo a Australia que parece que ayudó porque fueron bastante bien. Escuché que Red Bull, ahora esto os lo contaremos también trajo algunas piezas nuevas esta carrera, así que también es una carrera fuera de la pista, y creo que al menos estamos en esa carrera este año. El año pasado ni siquiera estuvimos. Para ser un equipo de arriba tienes que dar pasos en todas las áreas, y aquí es donde os decimos que Alonso se ha mostrado bastante contento, porque efectivamente, pues por ahora Aston Martin ha traído bastantes mejoras en las carreras que hemos podido llegar a ver este mismo fin de semana, pero es que además trajeron actualizaciones ya en las dos carreras siguientes a Bahrein, han traído actualizaciones en todas las carreras, algo que están demostrando haber aprendido del año pasado. Bueno, pues por lo menos esto sí que lo cree que ha sido así Fernando Alonso, que ya recordamos el año pasado que él mismo decía que era un año de aprendizaje y un año que les vendría bien en ese sentido. Veremos si han aprendido esa lección. Lo que cree Alonso es que sí, diciendo: hasta ahora hemos sido muy agresivos en el desarrollo del coche. Trajimos una nueva pieza de la suspensión delantera a Jeddah, un ajuste en el alerón delantero en Australia y ahora otro paquete. Así que sí, hasta ahora, en cada carrera, hemos tenido un coche diferente y es una buena señal de lo que queremos. Queremos ser muy agresivos fuera de la pista. El año pasado aprendimos una lección: empezar muy bien y luego no cambiar el coche lo suficiente fue costoso en la segunda parte del año. Pero en 2024 espero que seamos un poco más fuertes en la segunda mitad que en la primera. Veremos. Lo único a comentaros es que también ha salido esta imagen curiosa, básicamente de Aston Martin llevando el coche a ser inspeccionado por la FIA. Es algo que es habitual, es aleatorio en muchas ocasiones, y a Aston Martin le ha tocado en el día de hoy básicamente, pero que os quería enseñar esa fotografía curiosa. Como os digo, os tenemos que enseñar también las mejoras que ha introducido Red Bull. Red Bull traía un paquete que ellos consideraban importante, os vamos a explicar por qué. Lo que hemos visto sí que la verdad que sería algo que puede resultarles en ser bastante beneficioso, aparte de recalcaros que lo que traía Red Bull en teoría era un nuevo suelo, y eso no lo hemos podido llegar a ver. Pero ¿qué es lo que sí que hemos visto sobre todo de este nuevo Red Bull? Pues han traído nuevas rejillas de refrigeración, cortesía otra vez de Albert Fábrega. Estamos viendo, esto es lo que han introducido en este fin de semana en Suzuka, y esto era antes. Vemos que hay una nueva rejilla de refrigeración que se aprecia bastante en algunas fotografías, como podemos ver en este lado del coche, porque fijaros en cómo se ve esa entrada de aire bastante pronunciada en comparación con antes, que era totalmente liso. Esto desde luego que puede ser, también además, por ejemplo, nos lo recalca aquí que ha disminuido, bueno, ha desaparecido la rejilla de refrigeración que tenían para introducir esta nueva entrada. Puede ser algo bastante positivo desde luego, porque el hecho, también tenemos esta fotografía que se aprecia bastante bien, como veis esa forma que han introducido aquí, además de estas rejillas, estas ya estaba, por ejemplo, así que bueno, esto es lo que ha traído Red Bull. Puede ser bastante positivo en lugar de la reducción en los pontones que habían hablado algunos medios que iban a traer este fin de semana. Al final hemos visto una apertura mayor en refrigeración porque era un coche bastante cerrado. Es una forma de refrigerar mejor el coche quizá que han podido encontrar, y además de reducir esta rejilla que por aquí al final el paso de aire que había por aquí pues lo impides, es lo malo de tener tanta rejilla, es lo bueno de haberla podido quitar, y por eso, sumado a que tendrán una mayor refrigeración, desde luego que en este sentido podría ser algo bastante bueno. También hemos visto la inclusión de un nuevo aletín, por así decirlo, una nueva aleta que vemos ahora en la parte de, esto es el retrovisor delantero izquierdo, bueno, retrovisor delantero no, retrovisor izquierdo, que vemos que ahora en lugar de tener un único soporte tiene dos, que bueno, pues es quizá generar un pelín más
Aquí los equipos vemos muchas veces que introducen cosas, la verdad que tampoco es demasiado importante que introduzcan algo en esta parte del retrovisor, pero generar un pelín más de carga aerodinámica y distribuirlo mejor a lo largo del coche será la intención que tenga. También en este sentido, y ya finalizamos con el equipo Red Bull, ha hablado Sergio Pérez, el piloto mexicano que fue una de las personas que desde los test de pretemporada y también en el Gran Premio de Bahrein indicaron que este año estarían competidos, que no tendrían tanto dominio como mostraron la pasada temporada. Comenta que era cuestión de tiempo ver a un Ferrari ser capaz de pelear por la victoria. Lo que dice... Ahora os explicamos esto también, desde mi punto de vista por lo menos, pero lo que dice es que en las primeras carreras no fueron capaces de optimizarlo todo y por eso no estuvieron en la pelea, pero que sí que lo fueron capaces de hacer en Australia y por eso considera que veremos en más carreras pelear a Ferrari por la victoria. Creo que era cuestión de tiempo. En las primeras carreras me parecía que Ferrari no estaba sacando el máximo partido a su paquete y desde Jeddah se veía que iba a estar muy reñido. Creo que va a ser un año interesante en algunas carreras y ellos serán más fuertes que nosotros y viceversa. Yo aquí lo único a deciros es que realmente en Australia se dio la victoria de Ferrari, primero por el abandono de Verstappen y porque Checo tuvo daños, pero porque ese tipo de asfalto se le adapta muy bien, un asfalto urbano, un asfalto donde aparece graining y parece que ahí además el Red Bull suele fallar, porque también les pasó en Singapur o por ejemplo Las Vegas, acabó ganando Verstappen, pero Leclerc tuvo posibilidades reales de estar en la victoria. Yo creo que en ese tipo de circuitos los vamos a ver todavía ahí, pero en circuitos con asfalto de circuito, como es el caso de Japón, como era el caso de Bahrein, o incluso el de Arabia Saudí, porque aunque sea un urbano, tiene un asfalto de circuito, yo creo que todavía tienen bastante ventaja. Ojalá que me equivoque en ese sentido. Checo es la persona, como digo, que lleva diciéndolo desde Bahrein, pero yo creo que en ese sentido Red Bull sigue contando con cierta ventaja. Un equipo que desde luego no tiene ninguna ventaja, sino demasiados problemas, es el equipo Mercedes, y George Russell se ha pronunciado al respecto sobre esto tras serle preguntado en la rueda de prensa del día de hoy de la FIA, y ha declarado un poco dónde están los problemas que están teniendo. Dice que saben dónde están las fortalezas y las debilidades, pero que todavía es bastante pronto. Yo aquí ya os he dicho también en alguna ocasión que yo me imagino que Mercedes, únicamente optimizando, sin actualizaciones incluso, este monoplaza irán a mejor, pero ahora mismo lo que vemos es que con el paso de las sesiones encima están teniendo bastantes dificultades y llegamos a un circuito donde se espera que tengan muchas dificultades porque las curvas de alta velocidad se les ha complicado. Eran el segundo peor equipo, solo superados siendo peores que Alpine. Esto durante el Gran Premio de Arabia Saudí, que es el circuito que más se asemeja de los que hemos ido a este circuito de Japón. Así que se esperan complicaciones y así mismo lo explicaba Russell. Hablemos de este fin de semana y del rendimiento de tu coche, que parece que fluctúa de una carrera a otra y a veces incluso de una sesión a otra. Así que ¿cuánta confianza puedes tener de cara a Suzuka? Todavía es pronto en la temporada. Conocemos las fortalezas y debilidades de nuestro coche y vamos bien en curvas de baja velocidad, pero sufrimos más en alta velocidad, que son las curvas que hay en Jeddah, en Bahrein y aquí en Suzuka. Todavía es pronto, nos queda mucho por entender, todavía no estamos donde queremos, pero estamos intentando mejorar la correlación entre lo que hemos visto en la fábrica y el simulador y esa falta de rendimiento. Otro equipo que ha adelantado sus mejoras, no llegan en este fin de semana de Japón, pero sí llegarán en China, que es la siguiente carrera, es el equipo Haas. Según reportan desde Automotor Un Sport, estaba planeado el primer paquete de mejoras que iba a llegar en el Gran Premio de Imola. Hasta ahora Haas no ha introducido mejoras, simplemente han sido piezas nuevas y demás. Tampoco este fin de semana, según se ha reportado, veremos en el documento oficial de la FIA, pero lo que sí que comentan es que al final llegarán a Shanghái, que yo la verdad... bueno, es un fin de semana el sprint, no sé yo que si de verdad les saldrá bien, pero esa es la intención que tienen, introducirlo en ese fin de semana al sprint. Han sido capaces de adelantarlas y quieren traerlas cuanto antes, lo único que al hecho de haberlas tenido que adelantar, solo tendrán un piloto con las nuevas actualizaciones que van a llegar, según reporta, como digo, Automotor Un Sport, así que veremos. Otro equipo que en China espera
mejor rendimiento en un área es Sauber. ¿En qué área estamos hablando? En el de las paradas. Ya tienen fecha para la solución al problema con las tuercas que están teniendo, que va a ser también en China. Aquí, desde luego, no es lo mismo que un paquete de mejoras, porque es simplemente arreglar el problema que están teniendo con las tuercas, que ya es necesario. Ya os hemos comentado que Sauber realmente está teniendo uno de los mejores ritmos de carrera en la zona baja, pero es que siempre están teniendo esos problemas en las paradas, que además están teniendo muy mala suerte, porque normalmente les ha pasado al piloto que más adelantado iba, menos en Bahrein, pero en Bahrein no tuvieron posibilidad de entrar en puntos, porque los 5 equipos de la zona de arriba no tuvieron ningún abandono. En las siguientes justo les ha pasado al piloto que podría pelear por puntos, especialmente en Arabia Saudí, que solo le pasó a Zhou, porque en Australia encima les ocurrió a los dos. Pero ya para China tienen esa solución de las tuercas, veremos si no les ocurre más problemas y a ver si pueden mostrar ese ritmo real, que lo único que ha dicho Bottas es que espera que este fin de semana no tengan ese problema también, porque por ahora les ha pasado en todas las carreras, pero ha sido esa mala suerte porque no debería de por qué ocurrirles siempre, igual que en Bahrein, por ejemplo, a Zhou no le pasó con 2 paradas, o en el Gran Premio de Arabia Saudí, aunque solo tuvo una, Bottas tampoco tuvo ese problema. Así que veremos qué es lo que les ocurre en Japón y qué ritmo acaban demostrando. Y ahora sí, en esta parte final del vídeo nos toca hablar acerca del mercado de fichajes, porque se han pronunciado muchos pilotos con respecto a este tema. El primero del que os vamos a hablar es de un Carlos Sainz, que ya sabemos que no tiene contrato, pero ahora mismo es uno de los pilotos más cotizados de la parrilla. Se le ha puesto en la órbita de Red Bull, se le ha puesto en la órbita de Mercedes, se le ha puesto en la órbita de Audi, que aquí tiene el contrato asegurado si lo quiere, y se le ha puesto en la órbita también de Aston Martin, que os he dicho en muchas ocasiones que tengamos muy en cuenta esta posibilidad si hay una salida en Aston Martin finalmente. Pero en el caso de que no, tiene esas otras también 3 opciones, y en el día de hoy le han preguntado sobre ello, además viniendo después de haber ganado una carrera en el pasado Gran Premio de Australia, después de los buenos rendimientos que ha estado teniendo durante este año y que no tiene contrato para la próxima temporada, porque además no es como, no sé, Alonso puede renovar con Aston Martin. En el caso de Sainz sabemos que sí o sí se va a mover porque se ha quedado sin hueco en Ferrari. Entonces en ese momento le han preguntado por si está negociando con otros equipos, y como ya os habíamos confirmado aquí en el canal anteriormente, efectivamente él afirma de que sí, que está negociando con todos los equipos y todas las opciones que tiene, que ya os hemos dicho que las reales son estos 4 equipos. ¿Por qué digo las reales? Bueno, pues porque, por ejemplo, un equipo que desde luego estaría encantado de hacerse con los servicios de Carlos es Alpine. Es un equipo donde ya ha estado, porque recordad que estuvo en Renault un año en 2018 y final de 2017, pero bueno, un año completo, y donde ya el año pasado, sin todavía saberse que no estaría en 2025, se hablaba de que estaban interesados en ficharle. Esto ya se comentaba la pasada temporada, y este año los 2 pilotos de Alpine se quedan sin contrato, entonces podría haber esa posibilidad. Pero bueno, ya os estamos diciendo las reales, que son estos 3 equipos, Mercedes, Red Bull o Aston Martin, y ya en el caso de buscar un proyecto alternativo es la opción de Sauber. Pero efectivamente ha dicho que sí que está hablando con todo el mundo, porque es algo que tiene que hacer en este momento, y es efectivamente así. Tiene que hablar con todas las opciones posibles que haya sobre la mesa, y comenta que va siendo hora de acelerar el ritmo, porque está en un momento desde luego álgido, que puede que vaya mejor a lo largo de la temporada, pero puede ser que se estabilice un poco, donde ya haya carreras donde Leclerc le supere. Es que ahora mismo de las 2 que ha disputado, en ninguna Leclerc le ha superado, entonces tiene que aprovechar este momento y quizá tratar de cerrar su futuro, que por ahora sabemos que está bastante parado, porque sobre todo lo está parando la posibilidad de que Verstappen salga, que sobre eso os vamos a hablar, en el caso de que, y por eso Mercedes está intentando parar, entonces no hay esa posibilidad quizá de fichar por Mercedes, o os hemos dicho que Aston Martin, pero claro, Aston Martin está también esperando a ver qué hace Alonso, entonces ahora mismo está un poco parado. Carlos quiere acelerar, meter el turbo y fichar ya o intentar ya que avancen las negociaciones con algún equipo en concreto. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Con cuántos equipos has hablado? ¿Y cuál es tu mentalidad? ¿Y estás cerca de llegar a algún acuerdo?
Sí, muchas gracias. Obviamente estoy hablando con unos cuantos porque es lo que debes hacer cuando no tienes un trabajo para el año que viene todavía. Así que estamos hablando básicamente con todo el mundo. Obviamente tendremos que entrar en más detalle y ver qué opciones son más realistas y cuáles son las mejores opciones para mí y para mi futuro. Ahora mismo no tengo noticias para ti ni nada que contar hoy aquí. Pero lo que sí puedo decir es que, obviamente, es el momento de acelerar un poco el ritmo y poder solventarlo todo pronto. Como os decimos, uno de los pilotos que está frenando este mercado de fichajes es Max Verstappen. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a marchar o no se va a marchar del equipo Red Bull? Va a responder a esta pregunta ahora en unos momentos y además hay un piloto que ha expresado su opinión sobre esto. Pero lo primero que os tenemos que decir es que Verstappen es un gran admirador, él incluso ha llegado a decir también, es una persona que aprecia mucho a Honda. Ya sabemos que Honda entró como motorista de Red Bull hace unos años, cuando entró Verstappen en el equipo Red Bull, seguían con Renault, pero a partir de la temporada 2018 ya entraron a ser motorizados por Honda y desde entonces ha estado junto a ellos. Yo ya os he dado este detalle del hecho de que Verstappen es el piloto con más victorias con motores Honda de la historia de la Fórmula 1, superando a Ayrton Senna, y es una persona que aprecia mucho a Honda y que por este motivo se le ha rumoreado la posibilidad de que pudiera recalar en el equipo Aston Martin de cara a 2026, que ya sabemos que ha sido uno de los destinos que especialmente Motorsport ha puesto más hincapié en la posibilidad de que Verstappen recale en ellos por el hecho de esa llegada de Honda en 2026. Se ha hablado de la oferta de Newey, pero más allá de ahí es sobre todo especialmente por Honda. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Podría llegar a recalar Verstappen en Honda? Desde luego que le han preguntado, le han consultado al respecto sobre esto y sobre el hecho de que solo le falte esta temporada y otra más por ahora con Honda. Él mismo ha afirmado que tiene una muy buena relación y que seguirá siendo admirador de Honda una vez finalice su estancia juntos, pero que esto no quiere decir que sea su final en esta unión entre Verstappen y Honda, es decir, que podría llegar a ser que le veamos más adelante otra vez juntos. Quizá ese dardo, por así decirlo, a unirse a Aston Martin. Bueno, escuchad sus palabras. Pregunta para Max. Ya dijiste el año pasado que es una pena que Honda abandone después de 2026, pero no había otra opción en el momento. ¿Cómo de especial dirías que es la relación con Honda? ¿Y cómo es de distinto a otros suministradores de motores? La relación siempre ha sido realmente buena. Hay momentos que no se olvidan, como el primer podio y la felicidad en la cara de todo el mundo después de unos años complicados. Para mí fue muy especial presenciar aquello. La primera victoria, todos esos momentos que vives junto a ellos, el campeonato, y siempre les recordaré, y la gente tan inteligente con la que se trabaja, y como ha dicho Pierre, se respeta mucho su cultura, es un enfoque distinto y me ha encantado trabajar con ellos, aunque por supuesto llegará el fin de nuestra relación, pero eso no quiere decir que se termine todo. Siempre seré un aficionado, un fan más de Honda, pero grandísimos recuerdos. Y en cuanto a otros suministradores de motores, todos son buenos a su manera, pero yo tengo un poquito más de historia con Honda. Pero como os decimos, ahora mismo la incertidumbre de lo que pasará con Verstappen es lo que está por ahora deteniendo el mercado de fichajes. Y uno de los pilotos que se ha puesto en la órbita de Red Bull en el caso de que Max se marche es Fernando Alonso, que yo ya os he dicho que los dos juntos, porque esto es otra cosa que se ha dicho, que podrían llegar a convivir dentro de Red Bull y que sería la intención de Horner. Yo ya os llevo diciendo que yo no veo una dupla de pilotos entre Verstappen y Alonso en el mismo equipo, porque son dos pilotos que se van a matar.
entre sí, por así decirlo. El propio Alonso en las palabras hoy ha respondido a esta pregunta también, y en las palabras de qué hará Verstappen o si es posible unirse a Red Bull, lo que él ha dicho son varias cosas bastante interesantes que ahora os vamos a leer, pero básicamente en conclusiones lo que sacamos es que Alonso no cree que se vaya a marchar Verstappen de Red Bull y nos deja ver que juntos no van a estar en el mismo equipo, porque no pone como posibilidad ahora mismo unirse a ellos. Que esto además también es especialmente interesante porque recordad lo que dijo en Arabia Saudí. En Arabia Saudí ya se empezó a hablar al respecto sobre esto hace varias semanas y él dijo que sí que estaba en la lista, que también, y esto os lo comentamos en su día, que ha cambiado mucho, estamos viendo que ha cambiado mucho el discurso de Alonso a 2023. Recordad cuando se habló de esto la pasada temporada, antes del Gran Premio de Brasil, cuando llegó a Interlagos, lo cabreado que estaba y cómo negó todos los rumores, pero aquí ha estado jugando con ellos. En esta ocasión, llegando a este circuito de Suzuka, ya no está diciendo eso, ya no ha dicho que esté en esa lista, sino niega al final esa posibilidad de unirse a Red Bull e incluso llega a decir que ahora mismo no está centrado en los rumores, sino en Aston Martin y en conseguir hacer funcionar los progresos que están intentando traer. Ya hemos contado todas las mejoras que han traído a Japón para estos fines de semana. Lo que decía Alonso es lo siguiente: claro, si Max deja Red Bull, tal vez eso tenga un impacto en mi futuro, pero creo que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, de que Verstappen se marcha. Así que creo que es algo en lo que no estoy pensando demasiado, y lo que quiero hacer es concentrarme en mis cosas aquí y solo en esta carrera, antes de tratar de tomar una decisión de si sigo corriendo alrededor y si sigo corriendo, dónde será la mejor posibilidad. Conozco los rumores y esas cosas, pero no nos interesan demasiado. A mí seguro que tampoco. Ya os estamos diciendo que Verstappen también ha respondido a estos rumores, se lo han preguntado directamente y lo que ha comentado, bueno, en unas palabras muy a lo Alonso, ha llegado a decir incluso, porque ha dicho que lo primero es decidir si quiere seguir, que bueno, sabemos que Verstappen ha amenazado muchas veces con que no va a correr muchos años, pero 2025 ya os aseguro que va a estar compitiendo en Fórmula 1, pero que primero es eso lo que tiene que hacer, muy al estilo Alonso, porque es lo que está diciendo siempre cuando habla este año acerca de su futuro, y luego ha dicho que está muy contento en Red Bull. Fernando Alonso dice que hay cero posibilidades que tú abandones Red Bull el año que viene. ¿Es eso cierto? Y de no ser así, ¿cuáles son tus opciones para 2025? Todo depende de si quiero seguir pilotando el año que viene o no. Pero bueno, por mi parte estoy muy contento donde estoy, en Red Bull, y quiero seguir ahí. Y otro de los asientos que está abierto y que son más interesantes para la próxima temporada es el del equipo Mercedes. Como ya sabemos que Hamilton se ha marchado y ha dejado abierto ese hueco. Por ahora se ha puesto muchos pilotos en esa quiniela que especialmente en las últimas semanas han solado Alonso y Sainz. A ellos se le suma por supuesto la posibilidad de que Andrea Kimi Antonelli sea el piloto que recale directamente en Mercedes, aunque yo personalmente lo veo bastante complejo que eso ocurra. Uno de los pilotos que desde el primer día de que Hamilton anunció su marcha ha sonado es Sebastian Vettel. Ha sonado sobre todo en cuanto a que los fans les encantaría que fuese a recalar en el equipo Mercedes. Y sabemos, os lo hemos contado en el canal recientemente, que Sebastian Vettel está probando un Porsche y parece que va a regresar a la competición a correr en el WEC. Se habla de disputar las 24 horas de Le Mans. Recientemente, esta misma semana, hace 2 días, ha estado en Sky Sports y le preguntaron directamente acerca de su futuro y un regreso a Fórmula 1. ¿Sabes cuál fue su respuesta? No negó que pudiera regresar a la categoría. Especialmente lo que dijo es que ahora mismo, es decir, para mañana mismo, no va a anunciar un regreso a la Fórmula 1, pero que no puede descartar que efectivamente sí quiera acabar volviendo y que ha habido conversaciones con Team Principals, que esto sí que lo había dicho hace ya una par de semanas más, aunque no lo dijo por el hecho de regresar, porque especialmente hace un par de semanas dijo que ya había hablado con Toto Wolff, pero que no sobre ocupar el asiento de Hamilton. Lo que ahora había dicho en Sky Sports es eso, que no puede descartar que le apetezca acabar volviendo y que sí que ha mantenido conversaciones con varios team principals, entre ellos Toto Wolff. Entonces, en esta última semana se le ha puesto en las quinielas de Mercedes y quien ha respondido sobre esto han sido los dos pilotos del equipo de Brackley, siendo el primero George Russell dándole la bienvenida si quisiera llegar a Mercedes. Sebastian Vettel ha sugerido que podría estar interesado en volver a la Fórmula 1 y que ha estado hablando con Toto Wolff. Si eso sucediera, ¿cómo lo verías?
Sebastian es una gran persona y un tetracampeón del mundo. Sin duda, su personalidad es algo que se echa de menos en la parrilla y creo que es importante tener a los mejores 20 pilotos del mundo compitiendo por victorias y campeonatos. Estoy muy contento y abierto a que cualquiera sea mi compañero de equipo, tanto si es un campeón del mundo como si es un novato, no cambia cómo haré las cosas. Pero le daríamos la bienvenida de todos modos. Como os decimos, han pronunciado los dos pilotos y también ha hablado un Lewis Hamilton, que es quien deja vacante ese asiento, y habla de que le encantaría que fuera Vettel quien le sustituyera en ese hueco por varios de los motivos que os vamos a leer. Lo que dice es lo siguiente: me encantaría que Seb volviera. Creo que sería una opción increíble para el equipo. Un piloto alemán, un piloto que ha ganado varios campeonatos del mundo, alguien que tiene unos valores increíbles y que seguirá llevando a este equipo hacia adelante. Me encantaría que volviera. Además, a esto se le suma que Hamilton y Vettel han mantenido una amistad bastante fuerte. Es más, es de los pocos personas que Hamilton sí que considera, dice, amigo de la Fórmula 1, que es una persona que, bueno, es bastante introvertida, podríamos llegar a decir, está muy en su mundo, por así decirlo, esto lo han comentado varios pilotos, pero con Vettel sí que mantenía una muy buena relación y por ese motivo le encantaría que fuese él quien le sustituyese en Mercedes, que él no tiene ni voz ni voto, pero desde luego que podría llegar a ser esa opción que acabase recalando en el equipo de Brackley y acabase por sustituirle en Mercedes la próxima temporada. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones después de este larguísimo vídeo, pero en el que os hemos intentado explicar todo de la mejor forma posible. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta, que nos vas a apoyar muchísimo. Además, te recuerdo que mañana tenemos toda la acción, los primeros entrenamientos libres. Vamos a ver en acción estas mejoras de Aston y de Red Bull, lo nuevo que ha traído Ferrari. Vamos a ver en qué nivel están estos en este circuito, si McLaren puede ser de verdad un rival. Vamos a verlo todo mañana, así que se viene muchísimo contenido, por supuesto, después de los entrenamientos libres. En horario español, 4:30 de la noche se disputan los libres 1, 8 se disputan los libres 2, para que estéis atentos a todo lo que ocurra este fin de semana. Como digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.